Como les había dicho en el video anterior, aquí está la parte 2, donde voy a hablar más de los ensayos, actividades extracurriculares y acerca de cómo es que se mandan los documentos. Algo muy sencillo y bueno, los dejo para que vayan a lo importante. Luego viene las cartas de recomendación. Bastante importante este punto. ¿Por qué? Porque básicamente alguien más está hablando sobre ti. O sea, alguien más tiene que hablar bien de ti, de las cosas que has hecho, y por lo mismo es muchísimo, pero muchísimo les recomiendo que lo pidan a maestros que conozcan sus intereses, donde los conozcan más o menos cómo son como persona, cómo son como compañero, todo eso, para que tengan ellos de qué hablar, para que si dicen que eres talentoso, dedicado y te va bien en la escuela y eres responsable y no sé qué, pues digan cómo has demostrado tú esa dedicación, esa responsabilidad, haciendo qué. Porque pues esos adjetivos, todos los demás aplicantes pueden tener una carta similar, pero lo que las personas que están leyendo tu solicitud justo quieren saber ejemplos, o sea, cómo lo has demostrado. Así que pídanselo a maestros que los conozcan, no tienen que ser necesariamente maestros que les hayan dado la mejor calificación, no se basen por eso. Por lo general es a 2 profesores, y también pidan la carta con tiempo para que ellos tengan justo el tiempo de reflexionar y hacer una carta de calidad, y que tampoco ellos le estén haciendo a último momento. Siguiente punto, y ahora es su turno, yo diría que es más importante que las calificaciones, son los ensayos. Y ahora ustedes escriben, y es mínimo un ensayo, máximo número indeterminado de ensayos. ¿Por qué? Porque en el Common App se llena el Personal Statement, que es como tu carta de presentación, es el ensayo principal de máximo 650 palabras, te dan ahí distintas como premisas a seguir, pero básicamente el tema es libre, donde tú puedes hablar de tus intereses, de una comunidad o grupo social con el que te identifiques, tus metas, un reto enfrentado, algún problema que hayas tenido en tu vida en cualquier contexto, hasta ver por qué te quieres ir. Todo eso ahí lo expones tú, ahí hablas tú de eso. Y luego vienen los ensayos suplementarios, que estos ya son más específicos, una pregunta en específica de un tema en concreto que las universidades te están haciendo a ti. Y hay ciertas escuelas que no piden ningún suplementario, hay otras que pueden pedir 5 ensayos cortos, otros piden 2 pero son más largos. Y la clave en estos ensayos es hacer tu investigación sobre la escuela, porque lo que ellos quieren leer es que realmente tú estés interesado en estar en esa escuela, y aparte de ser un miembro activo en su comunidad. En estos ensayos es tu oportunidad de venderte, es tu oportunidad de decir cómo tú puedes contribuir a ellos, qué tienes para ofrecer, por qué te deben de admitir, y que justo tú te hayas visto siendo parte de esa escuela, o sea, que hayas hecho tu investigación de decir, ay, existe tal club o tienen tal deporte o no sé, hacen estos viajes, estas competencias, y que tú des ejemplos de cómo quieres estar en esa competencia o salir ese viaje o tomar esa materia. Es un gran error que hay ensayos, preguntas que pueden ser muy similares entre una escuela y la otra, y que copies y pegues el mismo ensayo y le hagas algunos como arreglos para que no se note que es el mismo. Aunque no vayan a revisar como el copyright y que no lo hayas mandado a otra escuela, ellos se dan cuenta cuando lo hiciste diseñado a ellos o cuando estás haciendo un ensayo genérico. Les dije, bueno, sean creativos, es su oportunidad, no la desperdicien, hagan este ensayo con tiempo, en serio, o sea, van a tener muchísimas ideas, va a ser un proceso de descubrimiento personal enorme. No vale la pena que los ensayos, aunque ustedes digan que lo pueden hacer una semana, un día antes, todo eso, se esperan hasta ese punto a hacerlos, porque ya vieron que el proceso es largo, que es difícil, es costoso. Entonces, si están tomando la decisión, mínimo hagan un ensayo con el que se sientan satisfechos, que ustedes sientan que sí los representa, que ese ensayo habla por mí, sí soy, para que al final manden toda su solicitud, se sientan satisfechos y pues hayan dado lo mejor de ustedes mismos.
Siguiente punto, y básicamente es el último, son las actividades extracurriculares, que es el currículum de todas las cosas aparte de la escuela que hiciste durante tus años de prepa. Aquí es un listado del Common App breve, donde tienes que demostrar como qué roles o qué actividades hiciste en esa actividad, la frecuencia, la duración. Y algo que aquí suele pasar muchísimo es que cuando estamos buscando como listados de ejemplo de personas de Estados Unidos, por ejemplo, vemos que han hecho un montón de cosas, que han tenido roles de liderazgo muy importantes y sentimos que nosotros no hemos hecho lo mismo, lo cual es un grave error. No se sientan desilusionados, porque como les dije en el otro video, es un contexto distinto, oportunidades diferentes. Allá la cultura es totalmente distinta a la de México. No en cuanto a esto de la prepa, de qué cosas hacer, que no, o sea, de clubes estudiantiles y ser líder de la clase y elecciones, o sea, es algo que casi aquí en México no pasa, sobre todo en las escuelas públicas. Así que ustedes hablan de sus actividades, en lo que ustedes le han dedicado tiempo, en que si tienen un trabajo, hablen de ese trabajo, de que si cuidan a un familiar así rutinariamente, hablen de eso también, de si en las tardes aprenden un idioma por su cuenta, de un instrumento, programan, hacen arte, ayudan en alguna comunidad que a lo mejor ustedes no lo ven tan formal, pero realmente lo están haciendo. O sea, todo eso ustedes ahí le pueden sacar provecho y hablar de las habilidades que han ganado a través de estas actividades. Y ahora sí, ya como que el requisito extra, aunque realmente es como obligatorio para cualquier aspirante, porque justo se trata para obtener una beca, un apoyo socioeconómico, es el CSS Profile, que básicamente es un formato en línea donde ustedes lo llenan en pesos, de los ingresos que han tenido su familia, qué cosas tienen, como bienes raíces, todo eso. Creo que es de información de los últimos 2 años, y todo eso es para que las universidades hagan un cálculo de qué tanto porcentaje de beca ustedes necesiten, cuánto les pueden ofrecer. Y pues generalmente se manda poquito después que la solicitud general, como por febrero, todavía tienen un mes más. Cuesta $25 el llenarlo la primera vez y $16 el mandarlo a las siguientes universidades o a las otras, a las que vayan añadiendo. Y también se manda electrónicamente, como el SAT y el TOEFL. Estos ustedes añaden las universidades allí en la página oficial de cada uno y pagan, y ellos se van a encargar de mandarlo a las escuelas. No es como que ustedes tengan que imprimirlo, mandarlo por correo postal, nada de eso. Todo, como les dije, es el Common App, todo es electrónico. Luego están estos exámenes, ya expliqué cómo, las cartas, cada maestro llena su propia carta, su cuenta, y ellos lo mandan. Y pues hasta ahí llegó básicamente el proceso de solicitud de admisión. Hay algunas universidades que, dependiendo de la carrera, pueden pedirte un portafolio artístico, otras una entrevista, en algunas es opcional, en otras no, pero por lo general estas son lo que tienes que hacer si te quieres ir a estudiar a uno de estos países. Y pues ya saben, si ustedes tienen como alguna duda o les pidieron algo más o no entienden muy bien un requisito, ya saben que pueden mandarme mensaje, y nos vemos a la siguiente. Bye.